Doctor Quiroga, ahora sí, con todo el tiempo del mundo, bienvenido. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Le sorprendió, doctor, el anuncio que hizo hoy día Dina Boluarte? No realmente, no es un anuncio un tanto prematuro, pero que de alguna manera sale al paso de lo que se está diciendo en los últimos días en las redes respecto a un merinazo, ¿no? Quieren volver a hacer un merinazo, quieren forzar la vacancia presidencial, eso no se entiende, porque falta menos de un poco más de un año para las elecciones. Entonces, el límite constitucional es el 12 de abril. La presidenta se ha adelantado unos días a anunciarlo, pero está ahí, ¿no? De alguna manera, al haber fijado la fecha de las elecciones, trata de cortar paso a los pedidos de vacancia, ¿no? Porque Sí, ya porque entramos en lo que los gringos llaman el año del pato cojo, es el último año del gobierno. Sí, lame duck. Muchos estaban calculando el tiempo hacia el 12 de abril, pensando que esa era la fecha en la que correspondía hacer el anuncio, un año antes. Hasta un año antes, dice la Constitución, Pero puede ser antes también. Previamente, ¿hay algún límite? No. ¿Qué establece la Constitución? Que las elecciones se convocan cuando menos un año antes de... ¿Cuándo menos? Cuando menos. Entonces el límite era el 12, pero podía ser el 11, el 10, el 9, como ahora ha sido el 25 de marzo, ¿no? ¿No puede ser también 3 meses antes del 12 Sí, de abril? digamos, no resulta razonable, ¿no? ¿Pero se puede? Sí, en teoría se podría, sí. O sea, la Constitución permite hasta el 12 Así es. de abril del de hecho, 2025. consultaba en la mañana qué pasa si hubiese hipotéticamente una vacancia de la presidenta Boluarte, se altera, el proceso electoral no se altera, ya está convocado. De hecho, ya hemos pasado por eso, porque cuando se vaca Vizcarra y asciende Sagasti, ya estaban convocadas las elecciones y su mandato como presidente transitorio fue solo 9 meses. Claro, exacto. Bueno, en el interín tuvimos a Manuel Merino, ¿no? Antes, ¿no? Primero fue, digamos, Manuel Merino, luego vino Manuel Merino sucede constitucionalmente a Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que era lo correcto. una semana y luego viene Sagasti, ¿no? Pero él no es vacado, él renuncia por la presión en la calle. Manuel Merino renuncia, efectivamente, un domingo. Y así podría sucederle a Dina Boluarte, es decir, una sucesión del presidente del Congreso a la presidencia, y a ese personaje también se le puede vacar, sí, y a su vez asumiría... En teoría sí, pero resulta un poco absurdo en la política ahora, faltando un año para las elecciones. No, pero ya simplemente gente... para conocer qué es lo que permite la Lo Constitución. que pasa es que hay dos corrientes claramente marcadas, ¿no? Una que está preparando las elecciones del 2026, juntando a su gente, en fin, hay un montón, es un papelón lo que está en el proceso electoral, y otra que quiere repetir digamos, el esquema de Sagasti, ¿no? En este corsi-recorsi, que quisiera vacar a la presidenta, poner en el Congreso a un presidente de su simpatía, ¿no es cierto?, y gobernar y tomar las riendas de gobierno sin haber sido elegidos para eso. Entonces, claro, es que es un grupo político, claro, que tiene mucha presencia en el sistema de justicia y en los medios de comunicación. Algunos medios, sí. Y pueden ejercer una presión coordinada, sí, para no derrocar a un presidente. Pero no creo que eso pase. Hoy en día creo que ya no tanto, ¿no? Por dos razones. Primero, porque Vico explicaba que el corsi y el ricorsi no siempre coinciden. Y en segundo lugar, los chicos dicen en los juegos chiste repetido sale podrido. O sea, es difícil que un esquema que ocurrió en el año... Que la vuelvan a hacer. Vuelvan a hacer exactamente igual. Yo creo que ahora la gente está pensando más en el Congreso bicameral del año 26 y quién va a ser el presidente del año 26, porque es jugar con fuego y además jugar con 9 meses, 11 meses de presidencia versus 5 años de mandato normal. Pero yo tengo la impresión, doctor Quiroga, y usted me dirá cuál es su punto de vista, de que tenemos un Ministerio Público politizado y que Delia Espinosa está en la corriente de ciertos grupos políticos que precisamente buscan generar una situación caótica para ver si pueden, a río revuelto, aprovechar, quizás tomar el poder, cuando no pueden hacerlo por la vía electoral, por el voto popular, porque, digamos, consiguen muy poco porcentaje sus representantes, no tienen arrastre, no tienen poder de convencimiento. Sin embargo, siempre están ahí metidos en el poder, ¿no? Esta izquierda progresista o la que algunos llaman la izquierda caviar. Claro, lo que ocurre es que, de alguna manera, hay dos tipos de políticos, ¿no? El que cree en la democracia y juega las elecciones y participa, y el que quiere cortar camino, ¿no? Digamos, hemos visto que cuando Castillo gana, algunos fiscales estuvieron comprometidos en mantenerlo en el poder.
Entonces, efectivamente, el Ministerio Público en algunos tuvo casos... hasta un ministro que era fiscal. Así es. De alguna manera el Ministerio Público ahora está dando muestras de cierto intervencionismo en la política. Eso es lo que se llama el lawfare, ¿no? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial también, en algunos casos. Y la lucha política se traslada a los tribunales. Ya la Fiscalía dice, yo solamente denuncio, pero claro, denuncia a medio mundo. Por poner un ejemplo, ¿no? El exministro del Interior no es santo de devoción, ni siquiera es una persona simpática. Pero fue abusivo, yo he escrito, que lo allanen 2 veces, ¿no? Yo he escrito inclusive que ha sido un personaje tantito grotesco, pero no tiene sentido que lo allanen en 10 días 2 veces. Eso no es para buscar pruebas, eso no es para la investigación, eso no se justifica. ¿Para qué es eso? Para humillar a la persona, para No, y además un políticamente. día antes de que tenga que verse en el Congreso el tema de su censura. No tiene ningún sentido, es la utilización de la forma jurídica para la lucha política, ¿no? Y eso es realmente vedado, ¿no? Pero esta politización más del Ministerio Público que del Poder Judicial, hay críticas también contra la presidenta del Poder Judicial y bueno, esta denuncia tan grave que ha aflorado de un juzgado en el que, un colegiado del que ella es miembro, y lo grave es que habían 40, ¿no?, sentencias de la Corte Suprema que estaban basadas en leyes que ya habían prescrito, normas que ya no tenían vigencia. Y claro, de estas 40 sentencias prevaricadoras, en 19 de ellas había sido ponente Janet Tello, ¿no? Entonces... Lo que ocurre, a ver, la doctora Tello es una magistrada de prestigio, una magistrada, digamos, respetable, ¿no? Y pero ocurre tiene que investigar algo tan ocurre grave muchas veces, ¿no?, que en este tipo de resoluciones hay plantillas y funcionan básicamente 2 cosas, los asesores y la falta de control. Y sin duda alguna tiene que investigarse y tiene que sancionarse, pero tiene que sancionarse razonablemente, ponderadamente, ¿no? No se puede decir que por eso vamos a destituirla. Y creo que ha habido una sobrereacción de la Corte Suprema. Parece la Corte Suprema en pleno, ¿no?, con magistrados que son titulares y provisionales e inclusive superiores, con una manifestación de poder dando un mensaje a la nación. O sea, es la primera vez que veo que un presidente de la Corte Suprema da un mensaje a la nación. Eso bueno, pero entendía yo que estaba reservado para el presidente de la República, ¿no? Pero en todo caso, digamos, también hay que tener cierta ponderación, porque si hubiese lugar a alguna sanción, tiene que ser una sanción pues ponderada, razonable, correspondiente al tipo de hecho que se ha cometido. La conversación nos lleva a lo siguiente, y es que, claro, hay 18 jueces titulares en la Corte Suprema y el resto... 60. ¿No? 60 trabajando. 60, trabajando. Y 40 y pico son provisionales. Sí. Entonces, claro, si no se paran detrás de Janet Tello, pues al día siguiente desaparecen. Claro, porque... ¿Qué hacer para cambiar esto? Es igual en el Ministerio Público. Sí. En los cargos claves son fiscales provisionales, sí, como el caso más emblemático y polémico de Marita Barreto. Sin duda. O de Carguancho. Lo que pasa es que, claro, el motor del sistema judicial es la Junta Nacional de Justicia, es la que tiene que proveer de jueces y fiscales. Y el Poder Ejecutivo tiene que darle las plazas. Voy a poner 2 ejemplos simples, ¿no?, de la Corte Suprema. El doctor Ardo Figueroa fue destituido por la Junta de Justicia. Gana el amparo en el Tribunal Constitucional y no le dan plaza, porque no tienen presupuesto. O sea, la Corte Suprema, que sale en pleno a hacer un mensaje a la nación, no cumple con la sentencia del tribunal porque no tiene presupuesto, siendo un magistrado titular, siendo que va a engrosar la fila de los titulares, ¿no? Y hay otro caso de otro magistrado que también está peleando en la Junta de Justicia que se cumpla con lo que ha dicho el Poder Judicial. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que llegan a la Corte Suprema se olvidan de los demás, ya están ahí ya. Es como el Club de Toby, son 18 y los provisionales no entran. Y de hace 25 años, y yo he criticado mucho esto, y se me ha criticado por eso también, el poder de los provisionales está en la mano del presidente del Poder Judicial, claro, en el dedito, pues, ¿no? Con un oficio, dice el señor Augusto Zorray, pasa de la Corte de Apurímac a Lima. Pasa de ganar sueldo de superior a ser vocal supremo en Lima, con carro, chofer, provisional. Pero dependiendo del oficio. Ya. No ha hecho lo que dice... Puede hacer otro oficio también para sacarte. No ha hecho lo que dice la Constitución. Por mérito ganar un concurso y tener un título de la nación. Entra por la puerta de atrás como provisional. Y esto que estaba hecho para que sea por 1 semana, 2 semanas, por vacaciones, por fin, mientras cubren la vacante, se ha cometido una práctica perniciosa
de todos los presidentes, sin excepción de Poder Judicial. De los de acá, de los de acá, de los de acá y de los de acá. Todos, absolutamente. Porque tiene un gran poder. El problema es que... Pero eso, ¿cómo lo corregimos? El problema, Augusto, es que no se dan cuenta que de esa manera desangramos al país en la justicia. Porque hay 40 provisionales ahorita en la Suprema, ¿no es cierto? ¿De dónde salen? De las Cortes Superiores. Son titulares de las Cortes Superiores. Vacían las Cortes Superiores. ¿Y cómo se completa eso? Con jueces de primera instancia que van a la Corte Superior provisional. ¿Y cómo se cubren los jueces de primera instancia? Con abogados de la calle. Entonces, el Perú es uno de los pocos países, o el único, en América Latina que tiene una Corte Superior provisional. Tiene 60 magistrados trabajando y solo 18 son titulares. Y a nadie le da la tos. Todo el mundo está feliz porque en vez de hacer el concurso y dar el examen y pasar y hacer los méritos, porque eso cansa, entran por el lado de la provisionalidad. No, y además los controlan. Y se defienden entre ellos. Pero resulta que el provisional, y contradice el mensaje de la presidenta de la Corte Suprema que habla de la estabilidad, de la remoción del cargo, depende del oficio del presidente. Porque si mañana más tarde no vota como le gusta o no le gustó como lo saludó en la mañana, hacen otro oficio y lo devuelven a Purímac, a Tacna, a Puno, donde sea. Entonces, claro, así trabajamos. Y en una sala a veces hay un titular y 4 provisionales. Y en algunos casos, por alguna razón, los 5 son provisionales. Entonces, estamos con una justicia absolutamente provisional, feble, ¿no? Y eso a la gente, a los que están en el sistema, les vacila, les parece muy bien. Yo sostengo que lo que fallan no son las instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta. Lo que falla son las personas que están ahí, que llegan al cargo sin merecerlo y que luego juntan su prebenda y que están dispuestos a mantener su puesto con tal de apoyar a Castillo, con tal de ir con la provisionalidad, con tal de hacer lo que sea, pero cuidan su sitio y no piensan en la sociedad y no piensan en el país. ¿Y qué pasa si a esos jueces provisionales con una normativa del Congreso se les hace titulares? A ver, un ejemplo. El juicio de Pedro Castillo, un juicio muy importante. Estás poniendo en el banquillo a un presidente acusado de haber dado un golpe de Estado, nada menos. O sea, esto es esencial para establecer además jurisprudencia y proteger a la democracia de estos actos deleznables en el futuro. El juez José Neira Flores es un juez provisional hace 20 años. Yo lo veo en sus intervenciones y parece un tipo que sabe lo que está haciendo. Es un buen procesalista penal, etcétera. Y, o sea, yo te digo, ¿por qué no empezar a revisar los casos de lo que ya tenemos y nombrarlos simplemente titulares a todos los que están de provisionales y acabas con el problema? Yo creo que ¿El Congreso puede hacer eso primero? Sin duda, pero yo creo que la solución estaría en 2 niveles, el inmediato y el mediato. En el inmediato, lo que hay que hacer es sincerar a la Corte Suprema. Augusto, si hace 25 años trabajan con 40 o 50 magistrados, hay que elevar el número de magistrados de la Corte Suprema. Porque se convierte en un club de todo. Y, por ejemplo, dicen, la sala plena ha decidido. A la sala plena, sí, solo entran 18. Los otros 40 están fuera, se quedan afuera en la puerta, ¿no? Entonces, ya se presentó un proyecto de ley en algún momento al Congreso para elevar a 30 el número de magistrados de la Corte Suprema. Pero eso pasa, primero, por repartir el poder, porque comprenderá tú y la teleaudiencia que el poder entre 18 es más fuerte que el poder entre 30, claro, ¿no? Y en segundo lugar, pasa porque el Poder Ejecutivo le dé presupuesto, porque es la manera como el Poder Ejecutivo ahorca a la Corte Suprema, ahorca a la Fiscalía, no le dan plazas, no le dan presupuesto. Entonces, Basadre contaba que en el siglo XIX habían 2 funcionarios que mendigaban su salario, los militares y los jueces. En el gobierno de Alan García, los jueces, había un día que no despachaban, el día 27 o 28. Todos iban al Banco Nación a cobrar, porque no tenían fondos los cheques y solo cobraban los primeros. Y en algunos casos tenían que darle una propina al cajero del Banco de la Nación para que pasara un cheque sin fondos del Banco de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tenemos una justicia cenicienta. Eso, ¿eh? Esa es la verdad, esa es historia. Tenemos una justicia cenicienta. Cuando yo era practicante, me encontré con 3 tomos inmensos de los años 70. El estudio de la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial ha estado en reforma toda la vida, pero no ha habido una decisión política, una decisión de Estado de tener un Poder Judicial serio, fuerte, equivalente, porque se convierte en un control de poder. Y al poder no le gusta ser controlado. Entonces, hay que, en lo inmediato, cambiar la ley, sincerar el tema. Si trabajas con 30 personas, pon 30 personas pues, de titulares. Ya. ¿Y esta reforma de dónde va a venir, Aníbal? Porque esta reforma no puede salir del Congreso, no puede salir del... Pero le corresponde al Congreso hacerla. Sí, si no, pero... ¿qué se haría? Pero va a parecer más una... ¿Plebiscito? Va a parecer más una
una reacción contra las instituciones, se van a defender. Pero Lo que tiene que una- nacer del Congreso, ¿no? Sí, pero tiene que haber un acuerdo nacional. O sea, todas las fuerzas políticas tienen que sincerarse y decir qué justicia queremos. No queremos una justicia para mis amigos o que me proteja a mí, Pero que ahí, persiga a los demás, sino para todos. Cerrón, que está prófugo, APP, que está con... No hay otra alternativa. Fujimorismo, o sea, no hay, Una nadie reforma- quiere que los investiguen, pues. Una reforma desde el Congreso va a fracasar. Eso lo puedo ver claramente, ha pasado en los últimos 40 años. Una reforma desde el Ejecutivo va a fracasar. Una reforma desde el propio Poder Judicial o el Ministerio Público endogámica tampoco funciona. Entonces, ¿quién? ¿De dónde tiene que Tiene nacer? que haber un acuerdo nacional y decir, bueno, el país no da más y el pueblo, ¿Acuerdo nacional la de población necesita de todas las fuerzas políticas. Necesitamos una justicia Está contaminada. moderna. No, bueno, hay que descontaminarla, ¿no? Hay gente importante. De hecho, de ese grupo político va a salir el próximo presidente de la República, ¿no? Pero tiene que haber también... El acuerdo nacional, por ejemplo, puede servir como una especie de plataforma. Sin duda, tendría que serlo. De esa manera el tema tendría toda la aceptación y legitimidad posible y nadie podría discutirla. Porque si se hace solo el Congreso va a parecer una trinchera. Ah, me están atacando del otro lado, me están atacando. Como yo los investigo, me atacan. Tiene que haber un acuerdo nacional de que el tema de la justicia no da para más. Porque la gente de la calle, la gente de provincias, se va a un juzgado y se encuentra con un juez suplente. No hay justicia. Y vas a la Corte Suprema y te encuentras con un juez de primera instancia. Y llegas a la Corte Suprema y tienes una justicia devaluada. Aunque no les gusta escuchar eso a los señores de la Corte Suprema, les molesta, pero es la realidad, es aritmética. Si son 18 titulares y hay 60, ¿de dónde salen los otros 40? Así de simple. Correcto. Ahora vamos al Ministerio Público. Delia Espinosa anuncia, después del escándalo de haber blindado a Pablo Sánchez por el caso de una intromisión irregular, evidente, ilegal, en contra de una diligencia para la que perfectamente estaba habilitado el fiscal Rodrigo Rurruch, y con quien estaba además Carlos Rivera coordinando y, bueno, a ver, le pide una exhibición del material que ha emitido en su portal, ¿no?, de manera voluntaria. No, un allanamiento, orden de juez, esa mentira la repite todo el mundo. He visto hasta conductores de televisión, de canales importantes, decir un allanamiento sin orden judicial, y es lo que hizo Rurruch, lo cual es falso. Y llega envalentonado Gorriti con Rosa María Palacio y llaman por teléfono a Pablo Sánchez y Pablo Sánchez da la orden de que esa diligencia se detenga. Entonces parece que ha habido una negociación a la hora de los votos para elegir al próximo fiscal de la Nación, porque Juan Carlos Villena estaba de interino luego de la debacle de Patricia Benavides, y ahí, bueno, según las investigaciones que manejamos, le otorga el voto, ¿no?, que además era dirimente de Pablo Sánchez, porque eran solo 4 fiscales supremos que elegían, y eligen a Delia Espinosa. Pero a cambio ella lo tenía que limpiar de Pablo Sánchez y de Chisac, cosa que sucede. Entonces, esto es gravísimo y le ha generado un problema grueso en el Congreso. Ya hay además una reacción de la opinión pública, porque es muy evidente lo que ha pasado. Y un poco para lavarse la cara ha dicho, vamos a abrir investigación ahora por los dichos de Jaime Villanueva, ¿no?, a Zoraida Ábalos, a Pablo Sánchez, a Vela, ¿no?, etcétera. Y de ahí se ha ido a Países Bajos. Y a una de las investigadas que ha anunciado, ¿no?, recientemente, le deja el encargo de la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos. Entonces, aquí vemos que hay un cambalache, ¿no?, en la cabeza del Ministerio Público. Sí, como decía una antigua profesora, si no es una falta ética, es una falta estética, ¿no? Yo creo que sí, sin duda no se entiende mucho. La impresión que yo tengo es que la señora fiscal de la Nación, con todo respeto que merece, es una persona impulsiva, ¿no?, y que a veces no medita lo que hace. Por otro lado, en la administración pública los viajes son deliciosos, una cosa que son casi irresistibles, ¿no? Entonces, no ha medido las consecuencias de encargarle la Fiscalía de la Nación a quien la está investigando. Y eso, ante la opinión pública, no se ve bien. No parece correcto. Cualquiera se sorprende. ¿Cómo si me están abriendo una investigación, me dejan a mí el cargo de la persona que está haciendo la investigación? Si Delia Espinosa no se quería sentar en la misma mesa por el
desencuentro que había por la nueva ley de investigación criminal. Así es. Cosa que es ilegal también, porque es ilegal, la eso ley sí. está vigente. Sí, claro, y tiene que cumplirla. Cualquier abogado medianamente informado sabe que la ley está vigente hasta que no haya una sentencia del tribunal. No es que entra la demanda al tribunal y la ley se paraliza. La ley está vigente y es exigible para todos. Y eso entonces, puede devenir en otra denuncia constitucional. Yo creo que sí, porque los jueces y fiscales se esconden detrás de una frase que es un cliché. Me limito a cumplir la ley. Yo solo cumplo con la ley. Pero no es verdad, porque la ley está ahí y no la cumple. Y no le pasa absolutamente nada. Entonces, ellos escogen qué ley cumple y qué ley no cumple. Y eso es un mal ejemplo a la sociedad. Cuando conversa por primera vez la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, con la presidenta Dina Boluarte, la trata de investigada, ¿no? Dice investigada, tome asiento. Y Juan Carlos Portugal, la defensa de la presidente Dina Boluarte, le dice: disculpe, señora fiscal de la Nación, pero no puede dirigirse así por la investidura. Y Delia Espinosa dice algo así como: no, aquí en mi despacho todos son iguales ante la ley. Y Dina tampoco se quedó callada, le dijo: señora fiscal, por favor, no, hay que respetar el lugar de cada uno. Tuvo que meterse la carguajulca, la procuradora, para apaciguar los ánimos. Y parece que fue una cosa muy tensa. Ya después se disipó la tensión y pudieron tener una diligencia adecuada, y se llegó a la conclusión de que se le diga la declarante a la presidenta. Porque no puede ser investigada, ¿no? En realidad, no es investigada. Pues. Están investigando el caso, pero a ella no la pueden investigar. Lo que pasa es que la democracia y la Constitución también son formas, ¿no? Y a veces los jueces y fiscales olvidan que las personas merecen un respeto. Y la presidenta de la República, guste o no guste, tiene 4 cargos. Representa a la nación, personifica a la nación, dirige las relaciones internacionales, es presidente del Poder Ejecutivo y además es jefe, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por lo tanto, investigada o no, es la señora presidenta de la República, claro, como ella es la señora fiscal de la Nación. Yo no puedo decir fiscal o funcionaria, ¿no? La señora fiscal de la Nación. Es el título que tiene. Y la otra tiene un título democrático. Bueno, entonces, en las democracias modernas, democracias cultas, las formas se respetan. En España, por ejemplo, a los jueces dicen su señoría, ¿no? A los jueces dicen su señoría. Sí. Hay cierto respeto. No es el presidente, es el señor presidente. Entonces, pero cuando eso ocurre, además, con otro detalle, la señora presidenta tenía el derecho de pedirle a ella que vaya a su despacho. Sí, y ella va, y en vez de responder democráticamente a eso con un mínimo de respeto, la trata de esa manera. Ya, pero no es el único caso. Habla mal de ella. En el desencuentro también, por decirlo de una manera elegante, por decir algo más grave que eso, lo que pasa es que la presidenta del TC, Luz Pacheco, es una persona que sí entiende la dimensión del cargo que tienen, y siempre ha sido muy prudente y me parece muy bien. Pero lo que ella denunciaba era que había habido un seguimiento fruto de una serie de investigaciones que cuestionaban ellos, ¿no? Cuestionaban la legalidad de estos seguimientos basados en estas versiones que habían dado supuestamente colaboradores eficaces, que también aparecieron de manera oportuna y que generaron el primer allanamiento en contra del ministro Juan José Santibáñez, que él supuestamente había entregado $20.000 a un magistrado, me parece que Gutiérrez Tixe, que después lo negó también. Pero basados en eso, parece que han empezado a hacerle seguimiento a los miembros del TC, cosa que es ilegal porque están aforados. ¿Qué cosa es lo que yo observo? Y le dice, la señora, no sé qué, la señora, refiriéndose a la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? En una entrevista en RPP. Eso habla mal de quien lo dice, no de quien lo recibe. En segundo lugar, lo que yo observo es que en la Fiscalía, ¿no es cierto?, hay como una especie de decaimiento de las formas procesales. Entonces, no es de ahora mismo, ¿no? Es de hace un tiempo. Uno antes se burlaba, decía abogados de Mapiri, abogados de Zángaro, para, digamos, adjetivar el tema tinterillesco, ¿no? No le gusta la resolución del juez Checkley porque es independiente, es un buen juez. No le gusta que no le den la razón, no le gusta que le den una detención preventiva. ¿Qué cosa hace? Lo involucra en una investigación para inhibirlo. Eso es fraude procesal. No le gusta lo que hizo la jueza del amparo en el caso de la señora Benavides, le incluyen una investigación para que suelte el amparo. Pero sí está manejando la justicia hace años. No les gusta, entonces, en este caso, ¿qué ocurre?
no les gusta la independencia del Tribunal Constitucional, no les gusta ir al tribunal y perder. No les gusta. El señor Vela se quejaba, decía, ¿cómo puede ser posible que 5 magistrados digan más que 13? Como si fuera un tema aritmético. No les gusta porque saben que el tribunal hay una independencia. Entonces los empiezan a investigar. Investigan al señor Morales por el tema de Patricia Benavides, ahora quieren investigar a otros por el tema del otro. Y claro, de esa manera los quieren sojuzgar. Entonces dice, pero yo solamente hago actos postulatorios. No, pero si tienes denuncias indiscriminadas, si te allanan 2 veces tu casa en 10 días, obviamente te están sojuzgando. O sea, y si encima vas y te tratan, ¿no es cierto?, de delincuente para abajo, obviamente te están sojuzgando. Bueno, pero el vocero oficial, ¿no?, el fiscal Víctor Cuba, que tiene una trayectoria conocida en el MP, se atrevió a decir que no, que ese Tribunal Constitucional no está deslegitimado porque lo ha nombrado este Congreso. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Hemos puesto el mundo al revés, ¿no? La pirámide jurídica establece que la Corte Suprema y el Tribunal están por encima del sistema jurídico. Sí, claro. Ellos lo ponen al revés. Ellos están por encima del sistema jurídico. Ellos están por encima del Tribunal Constitucional. Ellos no cumplen la sentencia del tribunal. Hay una norma en el Código Procesal que dice: los jueces y el sistema jurídico están obligados a acatar obligatoriamente la sentencia del Tribunal Constitucional y los fundamentos que diga. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, deberían ser objeto de una denuncia, pero no lo hacen. ¿Pero qué puede pasar? Ahí lo que hay ahora es una rebeldía del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público dice, no, es yo creo que es una infracción constitucional. Cuando dice, esa ley... O sea, tiene que ir al Congreso. Claro, como no me gusta la ley, no la cumplo. Como no me gusta el tribunal, entonces lo delegitimo. Todo el mundo sabe, 2 3 4, que el tribunal lo elige el Congreso, pero es un buen tribunal. Sí, claro. Pero no está alineado. Habría que enjuagarse la boca antes de hablar del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? De esa manera. Es no conocer el sistema. Es como decir, hablar de la Corte Suprema. Nadie en los Estados Unidos se atrevería a cuestionar de esa manera a la Suprema Corte. Pero cuando ellos tenían el tribunal con Marianela Ledesma y otros que más bien se inclinaban hacia el otro lado, nosotros le mostrábamos el máximo respeto, Acatábamos así estuviéramos de acuerdo y decíamos, bueno, ahí está su inclinación, pero se acata, ¿no? Como se dice en el lenguaje hípico, masticábamos el fierro. ¿Qué íbamos a hacer? Porque estaban bien motivados sus sentencias y encontraban la forma de la Constitución dice que los fallos se jurisprudencia. respetan, pero acá no. O sea, ahora respeto lo que me gusta. Esa es parte del lawfare. Utilizar el sistema jurídico para el enemigo cuando me conviene. Y cuando no me conviene, lo ataco, lo legitimo, lo denuncio, lo quiero sojuzgar, quiero cambiar su voluntad a punta de denuncias. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y hay un exceso, es una especie de ametralladora de denuncias, porque es que mi obligación es denunciar. No, su obligación es cumplir con la ley y además ser objetiva en el tema. No disparar denuncias porque a uno se le ocurre o porque a uno le conviene. Hay que tener mesura y ponderación para poder, digamos, actuar con objetividad, que es lo que le pide la Constitución. En estos días, mañana justo, tenía que declarar una testigo que es bastante importante, que ya la quemaron en el propio Ministerio Público, así que ya estamos identificándola nomás, que es Patricia Muriano, que tiene una copia espejo del teléfono iPhone de la Presidente, y ahí han salido algunas cositas que ya son preocupantes, ¿no? Propiedades en Cincinnati, obsequios y certificados de diamantes que parece que vienen de otros Guayquis, y una serie de cosas muy incómodas, ¿no? Como la relación que tiene con ciertas personas que han sido beneficiadas luego de su cirugía porque son amigas del doctor Cavani. Entonces ahí nomás tenemos como 3 o 4 líneas de investigación y eso es como para la muestra un botón. Esta mujer está aterrada, se ha puesto a buen recaudo en Estados Unidos y va a participar en una diligencia en la que supuestamente va a dar información valiosa para las investigaciones contra Dina Boluarte. ¿Por qué la fiscal de la Nación se ha ido de viaje y no ha atendido eso que parece tan importante? Es una buena pregunta, ¿no? Primero puede delegar su representación, pero ¿por qué en un tema tan importante pone tierra por medio? Tendría ella que responder por qué. Pero si utilizamos su propio criterio, en donde toda la conducta de las personas se vuelve sospechosas, habría que decir que se podría sospechar de por qué ha puesto tierra por medio. O bien tiene demasiada ilusión por el viaje, o bien quiere tomar distancia con el caso, ¿no? Bueno, ¿y cree que estas denuncias, ya más como un análisis de la sensación actual de cómo está el terreno político en este momento, yo creo que al Congreso no le conviene cambiar nada y dejar a Dina hasta el 2026? A mí me parece lo responsable. Bueno, pero si afloran denuncias muy graves y se le vaca... Yo creo representar además la opinión de la Academia Constitucional,
que efectivamente tendría que ser así, ¿no? Porque más allá que sea Dina, que sea María, Rosa o quien fuere, ¿no? Al país le conviene cumplir el plazo constitucional. No estamos habituados a cumplir los plazos constitucionales. Si se 6 produce- presidentes en 8 años. Así es, si se produce el cambio el año 26, sería el 6º recambio consecutivo. Eso es histórico en el país, eso no ocurrió nunca. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que el partido tiene 2 tiempos de 45 minutos. Claro. Y no que no se acabe el segundo tiempo al minuto 30. Porque eso le conviene al país, más allá de los personajes. Mañana más tarde, como ocurrió con el presidente Kuczynski, con el presidente Humala, cuando acabe su presencia le tocarán la puerta y vendrá una jauría de fiscales. Sí, claro. Pero hasta entonces el país le conviene cumplir con los plazos. Pero está bien constitucionales. hacer las investigaciones y cautelar, ¿no? La información y Sin luego duda. cuando corresponda según Constitución se le hace. Eso ya lo hemos el visto y ya ha proceso. pasado. Ya está. Con Vizcarra, con Kuczynski, con el propio presidente Humala, ¿no? Entonces, yo creo que de momento, malo que bueno, así cojos, tendríamos que llegar al año Va a haber 26 un club social en Barbadillo. y hacer las elecciones y que elijamos mejor el año 26. Sin duda. Bueno, gracias Aníbal por haber estado con nosotros esta noche y qué bueno que fue hoy en verdad porque teníamos muchas cosas que aclarar respecto de este anuncio sorpresivo que removió todas las redacciones de anuncio de elecciones antes de la fecha que Como una fuga hacia adelante, ¿no? O sea, Sí. sale al paso de los merinazos y el anuncio claro. de la vacancia. Es una buena jugada, en verdad. Es una jugada interesante, sí. Sí, sí, muy bien. Gracias, ha estado con nosotros el doctor Aníbal Quiroga.